En la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, de los versos 3 al 6. Y el tema es cautivando toda intención a la obediencia de Cristo. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, con ustedes, nuestro hermano. Sobre la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como ustedes verán, sigo utilizando mi Biblia antigua. Es que no me puedo imponer a otras Biblias. Tiene muchos años. Muy bien. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, del versículo 3 al 6. Ahí va a estar el mensaje de esta mañana. Y el título que yo tenía sobre este sermón es Cautivando los pensamientos. Sin embargo, tengo mi conflicto para pensar que no estaba diciendo Pablo eso. Si ustedes tienen la versión antigua de la Reina Valera, van a leer como yo, donde dice cautivando todo intento. Si tiene la Biblia Reina Valera 60, va a decir cautivando todo pensamiento. Y cambia diametralmente lo que significa una cosa y significa otra. Dice el capítulo 10, versículo 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo dice la suya? ¿Perdón? Cautivando todo pensamiento. La Reina Valera antigua, que es la reina de las Biblias, dice cautivando todo intento. Son dos cosas distintas, pero que las han convertido en un sinónimo por interpretación. Dice cautivando todo intento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Si usted observó, está poniendo desobediencia frente a obediencia allí en esos mismos pasajes. Vamos a orar. Padre, permite, Señor, que esta palabra, este mensaje de esta mañana tenga un gran significado en el corazón de mis hermanos. Permite que nuestro entendimiento sea abierto y podamos ser alimentados con tu palabra, Señor, y construidos en la fe. Permite que al presentar estas ideas, Señor, estén en lo justo, en lo correcto. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Gracias. Decía yo que, aunque dice la Reina Valera 60, cautivando todo pensamiento,
Yo siempre he estado discrepando de las Biblias que son después de esas versiones. Sin embargo, muchos eruditos las han aceptado como un sinónimo de la idea, no propiamente sinónimo de palabra contra palabra, sino un sinónimo de ideas. Por lo tanto, dicen, es propio que se use la palabra pensamiento. Bueno, sin embargo, no me di nunca por vencido. Y tengo en la Reina Valera todo intento. Y en las versiones después de eso dice todo pensamiento. Y eso de cautivar todo pensamiento tiene un sentido, que sí podemos ajustarlo y explicarlo, pero que no va de acuerdo con lo que el apóstol está presentando en el capítulo 10. Acuérdese, yo dije que en el capítulo 10 y 11 el apóstol Pablo hace un finiquito con aquellos que causaron tan grave problema en la iglesia de Corinto. Un finiquito. De tal manera que lo que habían estado haciendo encaja perfectamente bien en un intento de destruir el evangelio. En un intento. Por lo tanto, yo prefiero la palabra intento que la palabra pensamiento. Ustedes tienen sus Biblias y ya se dieron cuenta de eso. Porque en estos capítulos el apóstol está exhibiendo que se hizo un verdadero intento para acabar con el evangelio que él predicaba. Y que ya no encaja en solo pensamientos, no, un intento muy fuerte, muy peligroso. Que implica intento, implica propósito. Y el apóstol está planteando, exhibiendo las maniobras y los malos propósitos de los que habían ido a la iglesia de Corinto a pervertir la fe. Así. Y entonces el apóstol Pablo, estoy haciendo una síntesis de lo que pude encontrar en el griego principalmente. Él está diciendo que a esa operación que llevaron a cabo para llevar a la iglesia a la desobediencia a Cristo, él está tomando cautivo esa operación para establecer la obediencia a lo que él ha enseñado y al señorío de Dios. Tiene otro sentido. Por eso dije que la palabra intento es igual a propósito. Muy bien, con estas aclaraciones que he hecho sobre estas cuestiones. Y estamos en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, que junto con el capítulo 11, dije, son como el finiquito que hace el apóstol con aquellos que fueron parte activa en aquel violento e infame conflicto que se levantó contra él en la iglesia de Corinto. De tal manera que la idea de este mensaje tiene un sentido, que sería lo siguiente. ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuáles son los diversos actores de esta rebelión contra el evangelio? Bueno, por un lado, los judaizantes venían de Judea. Los falsos maestros, muchos de ellos eran griegos, que en esa rebelión que causaron
muchos de la iglesia misma de Corinto se atrevieron a ser insultantes con el apóstol Pablo, pero esos sí eran miembros de la iglesia. Hubo un grupo de sublevados, pero hubo otro grupo, que es el que quiero esta mañana señalar muy particularmente. Esos eran los clásicos hermanos que se sienten muy sutiles, muy astutos, que dicen: ni para bien ni para mal me meto en esto, yo me voy a mantener al margen. Y Pablo en este mensaje pone su mirada en ellos, porque estos pensaban que no metiéndose, que no involucrándose, que no abriendo la boca, que no diciendo nada, iban a salir bien librados. Pues no salieron bien librados. Y el apóstol los va a tratar de desobedientes. Y usted dice: pero ¿en qué forma? Bueno, estoy solamente dando las ideas que contiene este mensaje. Y dije, algunos eran de la misma iglesia, de los que causaron el problema. Otros vinieron de otras partes. Y los que venían de Judea, particularmente los que venían de Jerusalén, llegaron a ser los más hostiles contra el apóstol Pablo. Pero de esos de Judea había dos grupos muy agresivos. Estoy diciendo lo que le costó al apóstol sostener este evangelio que nos pudo llegar hasta el día de hoy. Que si hubiera sido vencido, no tendríamos este evangelio en nuestras manos. Y se hubiera perdido toda la información del apóstol Pablo. Unos eran los judíos incrédulos, es decir, judíos que no creían en Cristo, que no aceptaban eso, que Cristo era un usurpador mesiánico. Estos eran muy hostiles a la fe de Cristo. Y esos que iban detrás de Pablo también sentían y se decían: estamos muy indignados porque el apóstol, porque este Pablo, no lo reconocían como apóstol, este Pablo está convocando a los gentiles a ser salvos sin tener ningún derecho de hacerlo. Esos eran muy duros. Otros, los que llamamos judaizantes, que también eran judíos, pero que querían llevar a la iglesia a guardar los ritos de Moisés. Estos estaban muy indignados con Pablo. Oye, creo que todo el mundo está enojado con Pablo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Por eso digo, qué bueno que tenía piel dura el apóstol. Si no se hubiera sentido, como dicen, traumado. Santo Dios. Esos estaban indignados porque el apóstol estaba llevando a los gentiles a creer en Cristo Jesús, pero sin tener que guardar la ley de Moisés. Estos tenían otro motivo. Esos iban detrás de Pablo. Donde Pablo levantaba una iglesia gentil, ellos llegaban para decir que el evangelio que Pablo enseñaba estaba incompleto y que ellos habían llegado allí precisamente para darles toda la información y todo el evangelio. Y voy a citar el versículo 5, que ya lo he citado 2-3 veces, y que fue el mismo pasaje con el que terminé el último mensaje. Lo voy a leer, el versículo 5, no lo lean ustedes, yo se los leo, soy bueno para leer.
Aunque solo voy a hacer énfasis en la cláusula final de ese versículo, no lo voy a leer todo, donde les dice que hay que tomar cautivo todo intento a la obediencia de Cristo, o mejor dicho, todo intento de desobediencia, someterlo a la obediencia de Cristo. Otra versión dice, que ya la identificamos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Lo notaron? Porque yo siempre he sido uno de los defensores de la Reina Valera antigua, por razones no de capricho, sino por razones gramaticales, por razones de fe, por razones doctrinales. Y yo nunca he usado la versión Reina Valera 60. No les estoy diciendo nada, para nada. ¿O será porque no hay Biblia? Ya sé, creo que ya hay Biblias de esas, por si quieren conseguir Biblias de esas buenas. Porque en la Reina Valera del 60, parecía que era igualita, pero tenía cientos y cientos de diferencias muy sutiles. Que yo decía, o mejor dicho, que decía por allá el hermano Acosta de Ciudad Juárez, de la Iglesia Metodista, el único defensor que hubo en los años 60. Están haciendo esto para ver qué tan alto salta el chapulín, a ver qué tanto los hermanos dicen, oiga, no, esta versión no. Pues no dijeron nada. Aunque comparecerán los que no dijeron nada, y debieron haber dicho, comparecerán en el tribunal de Cristo. Porque ese es el problema. Es que estoy mencionando una idea. Nadie puede hacerse al margen cuando la iglesia está siendo perjudicada. Ese es el problema. Entonces, medio mundo no dijo, esta boca es mía. Y de esto último, de cautivar los pensamientos, pues yo siempre razoné y dije, ¿cómo se pueden poner en cautiverio los pensamientos? Desde luego que este pasaje, en el contexto de lo que Pablo está planteando, no tiene mayor sentido que el que tenga en la palabra intento. Y pareciera ser una declaración sin sentido esto. Sin embargo, la voy a utilizar porque nos sirve para retomar las ideas que han sido parte de los mensajes pasados. Y yo quiero que usted tenga mucho cuidado con lo que le estoy planteando, porque tiene un gran contenido de obligaciones del cuerpo de Cristo. Y para eso conviene recordar que cuando entramos al capítulo 10, ¿recuerdan ustedes? Que dije que el apóstol había empezado a hacer un finiquito con todos aquellos involucrados en el conflicto corinto versus Pablo el apóstol. Y entonces ahora que va a ser un finiquito, pues tenemos que pensar que va a ejercer su autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Y la opinión que siempre tenemos del apóstol Pablo es que era durísimo, era de golpe y porrazo. Yo siempre he dicho, el apóstol era el apóstol del buen decir. Y manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Pero al pensar que iba a finiquitar con esos grupos y que iba a ejercer autoridad, nuestra expectación creció y esperábamos ver de qué manera habría de ejercer su autoridad. Y la verdad, mis hermanos, esperaríamos que el apóstol se dirigiera a ellos y levantara fuerte la voz.
que elevara el tono de su voz, que sus palabras fueran muy duras, que hiciera algo así como, debo llamarle, una especie de ajuste de cuentas. ¿Les gusta ese calificativo? Una especie de ajuste de cuentas, que no lo era, aunque sí lo era. Interprete lo que estoy diciendo. Aunque pensar de este capítulo 10, escúcheme bien, en los términos de que el apóstol esté haciendo un ajuste de cuentas con esa gente que bien se lo merecía, no sería de buen hombre ministerial. Y no es noble que el apóstol hiciera eso, escúcheme bien, porque no dejaría de ser una especie de revanchismo, y el ministro no debe ser revanchista, y el creyente no debe ser revanchista. Algo como decían aquellos, se la estoy guardando para cuando se ofrezca. El creyente no dispone de esas armas perversas. Y dije que no podía ser un revanchismo, porque el revanchismo no deja de ser una forma de venganza. Esas que producen satisfacción, algo así como para que se le quite. No se le quita. Y el revanchismo estuvo siempre muy lejos en el ánimo del apóstol Pablo. Nunca su conducta ministerial ni su vida de creyente se registra un ánimo con esa naturaleza. Los creyentes no podemos manejar la venganza ni el revanchismo, a menos que usted se vaya al espíritu del Antiguo Testamento, predicadores antiguo testamentarios, como decía el hermano. No es cierto. Aunque la verdad, debo decirlo, hermano Pablo, como quiera, no dejaba de ser un ajuste de cuentas. Sí lo era, claro que lo era, pero no lo era, aunque sí lo era. Pero Pablo era un ejecutivo del reino de Dios, un hombre de nivel, que manejaba la fe con grandeza, con jerarquía. No era un predicador de piso. Qué hermoso es cuando un ministro y un creyente maneja su vida con esa grandeza, con jerarquía, y hasta habla con grandeza, evitando la torpeza de palabras. Luego, pero fuera como fuera, lo cierto es que todos esperaríamos, todos, incluido yo, porque tengo más de 50 años, 55 años de ser un predicador. Y con 55 años he tratado de entender a Pablo. Pero hubo un tiempo cuando yo pensé que era medio bravucón, y descubrí que era un hombre sumamente tierno. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Era duro con aquellos que trastornaban la fe, pero con el pueblo en general, él era una caricia. Y esperábamos todos, incluido yo hace tiempo, que Pablo fuera durísimo. Sin embargo, tengo que reconocer que el apóstol no nos dio ese gusto. Interesante, ¿verdad? Él no era ni revanchista ni vengativo. Lo que signifique para usted eso en su vida personal. Porque yo puedo decir con toda confianza ante Dios, nunca he sido revanchista ni vengativo. Es más, ni me acuerdo ya de cosas. Y es muy saludable.
es muy saludable. Y contrario, cuando el apóstol se dirige, se dirige aquí en esta carta, en estos capítulos, se está dirigiendo a la iglesia. Y contrario a lo que esperábamos, les dijo a los corintios, ¿les dijo a quién? A los corintios, a la iglesia, no a los judaizantes ni a los falsos maestros. No, no estoy hablando con ellos, estoy hablando con los hermanos de la iglesia, porque el juicio empieza por la casa. Y lo oyen decir: os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo. Otra versión dice: os ruego por la mansedumbre, aunque esto ya lo había mencionado, y ternura de Cristo. Santo Dios, cuando oímos a Pablo querer recriminarles, a cerrar filas, a hacer ajuste de cuentas con una ternura, os ruego por la ternura de Cristo, pues medio mundo pensamos, no hay duda, que Pablo se ablandó y nos pareció decepcionarnos al querer arreglar el problema con esas palabras, en esos términos. Que esta es una buena tesis pastoral. Los problemas se pueden resolver bajo una línea de mansedumbre y de ternura a la manera de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y luego más eso de que les ruego mansedumbre y ternura. Ahora, pero también debo hacer una precisión que ya se las había mencionado, pero quiero que quede bien claro. Al decir que les ruega, no se estaba dirigiendo a los judaizantes ni a los falsos apóstoles. A ellos diría: los dejo aparte para otra ocasión, para después. Ese ruego del apóstol Pablo iba dirigido a los hermanos de la iglesia de Corinto. Fíjense bien, escúchame bien. Y una de las razones es que habían dicho que él era un cobarde. Y en el griego significa: prefiere andar de allá para acá. Que lo llamaron para resolver los problemas tan graves de conducta en Corinto, y que no quiso ir y prefiere andar de allá para acá, allá en Éfeso, allá en el Asia Menor, y queriendo resolver todo por cartas. Pero que las palabras eran muy duras, las de Pablo, pero que la presencia corporal era flaca, era un donadie. Corrieron la versión de cobardía del apóstol. Y cuando los hermanos de Corinto escuchan: les ruego por la ternura de Cristo, sin duda pudieron interpretar, y en error de apreciación, que el apóstol estaba bajando bandera. Pero les habría de aclarar: esto se los digo para que corrijan las cosas antes que yo llegue con ustedes, porque llevo el ánimo resuelto de ejercer la autoridad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Entonces no era por temor, era por favorecerlos a ellos mismos. No me hagan ser atrevido, porque tengo autoridad para hacerlo. Ese es el uso inteligente de la autoridad, donde no se ejerce la autoridad de manera atropellada, la autoridad ministerial. Porque todo aquel que ha sido llamado al ministerio, Dios le ha dado una jerarquía y una autoridad, verdaderamente una autoridad en Cristo Jesús. Porque con la autoridad, dijo Pablo, construimos.
Pero entonces, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quiénes? En este caso específico, a aquellos hermanos que no hicieron defensa de él, ni de la fe, ni de la iglesia, que estratégicamente dijeron que había que mantenerse al margen, a la orilla, y mejor no meterse en ese problema. Y Pablo les está diciendo a esos que fueron solo espectadores. ¿Qué estoy planteando desde ahorita? Estoy estableciendo un punto de vista del apóstol Pablo. Ningún creyente puede mantenerse al margen cuando la iglesia de Jesucristo está siendo perjudicada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo tengo ese placer, ¿sí?, de no haber consentido nunca que destruyan la fe de la iglesia. Que ha tenido un costo muy grande, lo ha tenido, pero ¿cuál es el problema? Si todo queda escrito para la eternidad, aquellos que se mantienen al margen y no participan corrigiendo, teniendo oportunidad de hacerlo, en el día que comparezcamos ante Cristo, saldrá esa historia de ellos muy vergonzosa. Alabado sea Dios. Esto se lo estoy diciendo a ustedes, hermanos. No pueden jamás cerrar sus labios, cerrar su boca, pensando que es una manera muy astuta de manejarse. Pablo les está escribiendo a ese grupito inteligente que dijo: nos salvamos. Los que dicen: yo ni para bien ni para mal. Pero yo estoy hablando de los problemas del evangelio, Ese mantenerse al margen, pues ese mantenerse al margen, el apóstol lo califica como falta de obediencia. ¿Usted dice obediencia a qué? ¿Falta de obediencia? ¿En qué sentido? Dirían, se refiere a nosotros. Nosotros ni las manos metimos. Esto es porque yo quiero establecer en ustedes una idea. No pueden darse el lujo de permitir que se destruya la vida de la iglesia, del rebaño de Cristo. Y en la iglesia de Corinto había dos clases de desobedientes. Uno, dije, los que se quedaron al margen, no me meto para nada. Y segundo, los que se involucraron contra el apóstol. Eran de la iglesia también, contra el apóstol. Y esto deja muy claro que habla a los miembros de la iglesia y no a los falsos maestros o los falsos apóstoles. Es decir, yo quiero que ustedes vean que ser parte del cuerpo de Cristo implica también condiciones, implica obligaciones que no se pueden hacer a un lado. Pues no puede caer en desobediencia quien jamás ha prometido obediencia. Y los judaizantes y los falsos apóstoles nunca le habían prometido obediencia ni a Dios ni a Pablo. Entonces no le está hablando a ellos, está hablando a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. Alabado sea Dios. Allí se estaba desarrollando una gran batalla, pero gran batalla, que yo dije, si el apóstol Pablo hubiera sido vencido y hubiera quedado desacreditado, déjeme decirle algo, hubiera quedado desacreditado para la historia. Y hoy diríamos, a ese apóstol lo barrieron y quedaría desacreditado para la eternidad. Pero no solamente el apóstol Pablo quedaría descartado, sino su evangelio que él predicaba lo hubieran hecho a un lado. Y no tendríamos este evangelio glorioso. Alabado sea Dios. No lo tendríamos. Entonces aquella era una verdadera batalla
había una intencionalidad, que significa una meta donde me dirijo. El griego significa eso, meta donde alguien se dirige, esa es intención. Y estos se dirigían a desacreditar a Pablo. Y es que hay un viejo adagio, allá de la antigüedad, que no pueden ser creídas las palabras, no pueden ser creídas las palabras de quien no es creíble. Y si una persona no es creíble, entonces su evangelio no era creíble. Entonces, ¿qué querían? Las tinieblas habían estado operando allí. Era una operación de las tinieblas a través de estos grupos, precisamente para acabar con este evangelio glorioso. Alabado sea Dios. ¿Qué dijimos? ¿Qué se hubiera perdido? Díganme, ¿qué se hubiera perdido, mis hermanos? Sencillamente hubieran descartado, dado de baja el evangelio como Pablo lo predicaba. El problema era que Pablo decía: a mí me lo enseñó el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Por eso hay que entender lo que allí se estaba jugando. Por eso el apóstol señala dos grupos a los que él dirige su juicio. Uno, a los hermanos de la iglesia que se sumaron a los falsos apóstoles, y los otros que solamente fueron espectadores. Ustedes como creyentes no pueden ser meramente espectadores de la fe y decir, bueno, pues ni modo, pues si allá ellos. No. Usted no me ha aprendido eso a mí. Y aquí está la cuestión. Los hermanos que no intervinieron para nada, ahora que el apóstol está finiquitando todos esos problemas, pensaron, y me da la palabra lugar a pensar que así pensaron, vaya la redundancia, que era una buena oportunidad para que ahora el apóstol castigara a esos hermanos que habían participado en esa rebelión. Es bueno para que ahora el apóstol castigue a esos hermanos de aquí de la iglesia que se involucraron en esa rebelión contra él. Y el apóstol les asegura, no, claro que lo voy a hacer, porque estamos listos para castigar toda desobediencia, toda. Diciéndoles eso en el verso 6, que está dispuesto a castigar toda desobediencia. Le dice a esos hermanos que no se metieron para nada, que sienten que ya la libraron y que están diciendo que castiga a estos. Pablo dice, claro que lo voy a hacer, pero con una condición. Aunque ustedes no fueron parte del conflicto y piensan que así van a salir mejor librados, les digo esto, que antes de esperar que castigue a los que sí participaron, ustedes primero que nadie deben perfeccionarse en la obediencia. ¿Cómo? ¿Nos está diciendo desobedientes? Diría Pablo, eso es lo que le estoy diciendo. Porque dejar que la iglesia sea lastimada por cosas de la fe o por conductas y mantenerse pasivo, indiferente, no deja de ser una desobediencia, porque la Escritura ha establecido que tenemos que cuidar unos a otros, orar unos por otros, de tal manera que debieron cerrar filas para evitar lo que estaba sucediendo en Corinto. Mientras Pablo andaba en Éfeso, ellos debían de haber cerrado filas con el apóstol y con la fe de Jesucristo para no permitir que sucedieran esas cosas. ¿Verdad que no salieron bien librados? ¿No salieron? Es que son los detalles finos. No, bueno, yo no me meto en nada y no, que no. Pues por omisión, dijo Pablo, eso es pecado de omisión. Y al exigirles que perfeccionen su obediencia,
les está haciendo cargos de omisión. Escúchelo. Si no participaron, por eso les estoy diciendo que cometieron pecado de omisión. Escúchelo, estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Cuando yo vea que ustedes son obedientes en todo, entonces damos el otro paso. Otra versión dice, cuando vuestra obediencia haya llegado a la perfección, entonces, diría, entonces voy a seguir con los otros miembros de la iglesia. ¿Ve usted lo que se llama procedimientos del apóstol Pablo? Sin duda quiere asegurarse el apóstol, porque está haciendo todo un procedimiento muy inteligente. Asegurarse que castigar no sea una falta de equidad. Y está cuidándose de no cometer vicio de procedimiento. Vicio de procedimiento, de manera sencilla le diré, el 1 está antes del 2 y el 2 antes del 3. Y hay quienes que llegan y se brincan hasta el 4 y dejaron otras cuestiones primero. Y Pablo dice, aquí el caso 1 es que ustedes aprendan la obediencia, y luego pasaremos al caso número 2. Qué interesante. Es que yo estoy comentando esto porque se aprende disciplina en el cuerpo de Cristo. Él está manejando este conflicto con mucho cuidado. Todo hermano, todo creyente, al participar de alguna manera en la iglesia, tiene que actuar con mucho cuidado. Algunos hablan y destruyen a medio mundo. Yo digo que el apóstol está dando a los que participamos en el ministerio, ciertamente, pero a todos los creyentes, una cátedra ministerial de cómo se ejerce la autoridad. Y por la manera como está estableciendo autoridad, establece una cuestión: que tener derecho a ejercer autoridad no autoriza a nadie a ejercerla de manera atropellada. Ustedes no me han visto eso. Soy eminentemente paulino. Ha sido una delicia para mí, un aprendizaje, 55 años detrás de Pablo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí. Que la autoridad que los creyentes ejerzan no deben ejercerlo como un acto desesperado. Es decir, a prisa, ya hay que ejercer autoridad sobre esos. Tranquilo, pies en la tierra. O indiscriminado. Sino que se ejerce con templanza. De lo contrario, escúcheme bien, hacer las cosas de esa manera llega a convertirse en un atropello a la fe y a los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Y en vez de construir, destruye. Pero la iglesia tiene un tiempo para ver, dije, si 2 y 2 son 4. Porque esto es lo que construye aprender la fe. El gozo tiene un lugar y la enseñanza tiene otro lugar. Así que volvamos al verso 5. A eso de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, con las aclaraciones que acabo de hacer hace rato, que para mí es más propia la palabra intento, porque aquí se hizo el más vigoroso de los intentos en la vida ministerial de Pablo. Es decir, lo que allí se jugó en Corinto fue una embestida de las potestades del mal, a través de los judaizantes, a través de los falsos apóstoles y a través de las formas de pensar tan torcidas de los hermanos. Oiga, espéreme tantito, entonces me estoy metiendo al pensamiento. Quiere decir entonces que muchas cosas
tienen que ver absolutamente con la forma como los creyentes entienden las cosas. Y aquellos entendieron que eran muy astutos al no meterse. Razonaron y dijeron, ni te metas. Amén. Deja que cada quien, oye, pero que se pueden perder, que se pierdan. Si yo sé que al infierno, pues que se vaya. Alabado sea Dios. Digo, porque hay cada cabecita. Por eso Pablo está remitiendo, por eso digo, eso en un sinónimo sí encaja la palabra pensamiento. Depende cómo pienses. Por eso no te metiste. En cambio los otros razonaron de otra manera y dijeron, no, hay que estar contra Pablo, hay que darle duro, hay que apoyar a los judaizantes o hay que apoyar a los predicadores griegos, porque además esos son, qué presencia tienen esos. Es que el predicador griego era casi por regla general, tenía que tener buena presencia física, cosa que Pablo no tenía. Por eso le dijeron que era hasta feo. Y que siendo tan feo no tenía razón de ser apóstol. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es que esas barbaridades las piensan, dice Pablo, según lo que hagan del pensamiento. Y esos pensamientos hay que tomarlos prisioneros, porque arruinan a la vida de la iglesia, porque los hermanos toman decisiones muy equivocadas por sus formas de pensar, porque no las sujetan a la doctrina. Si usted está escuchando las palabras del apóstol, tendrá muy en cuenta esta cuestión. El apóstol ha empezado a usar un lenguaje militar, cosa que hace desde el verso 4. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia, digo yo. Luego él milita en algún ejército. ¿Sí? ¿Es un miliciano? Él es un milite. Y usa el lenguaje de un militar en guerra. Porque es estar acampado por razones de guerra. Que es incluso la idea del Salmo 23, algo así. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen. ¿Es el Salmo 23? ¿Cuál es? Amén. Y nos defiende. Es decir, el apóstol identifica su apostolado con el servicio militar en un ejército que lucha contra potestades. Y mire usted la belleza del lenguaje. Escúcheme por favor, mire usted. Ustedes oyen constantemente que la policía, el ejército, la policía federal detuvo a alguien porque lo encontraron cargando armas de uso exclusivo del ejército, porque son armas de alto poder. Y Pablo usa el mismo lenguaje y dice, nosotros, nuestras armas son de alto poder. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Son de gran calibre, dijo, nuestras armas, que son capaces de derrumbar fortalezas. Alabado sea Dios. Y yo le digo, Pablo, no te mides, dijiste en plural fortalezas. Dijo, no, nomás una, todas las que se presenten. Denle un aplauso al Señor Jesús. Que me hace extraordinario. Cuando yo me puse a pensar en eso de que armas de alto calibre, exclusivo del ejército, ¿no lo puede traer usted? Dijo Pablo, nuestras armas son poderosas, que nadie las puede ejercer más que nosotros. Y como lo hace un soldado en condición de guerra, puede tomar cautivos. Y él toma esos pensamientos, la forma de pensar de los hermanos y la intención que se está desarrollando, y lo sujeta para llevar a la iglesia de Corinto a la obediencia de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y dije, por un lado, el concepto de la Reina Valera es llevar cautivo todo intento. La otra Biblia de los 60, llevar cautivo todo pensamiento.
que en términos de sinónimos doctrinales o de concepto podía llegar a ser correcto. Porque ningún intento deja de ser producto de lo que se piensa. Pero déjeme hacer una precisión. Y es que parece que el apóstol está llevando el conflicto al cómo los creyentes piensan las cosas. Es que en realidad se quiere hacer valer aquello de que todo es según del color del cristal con que se mira. Ese relativismo no vale en el cuerpo de Cristo ni en la fe. Porque en la fe, que es una sola, no hay más que una sola de entenderla. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, pero ¿cómo se lleva cautivo los pensamientos? El apóstol dice: capturo y someto. Toda forma de pensar le pongo orden, porque le identifico como un conflicto con la obediencia a Cristo. Y lo que ahí estaba pasando era una desobediencia total. Es decir, puede ser que el creyente ni se imagine que esté en desobediencia a Cristo en detalles tan sutiles. Qué sorpresa cuando alguien dice: no, pues que el Señor te juzgue ni te metas. Dice: porque halló pecado hasta... ¿en dónde? En las cosas que se consideran más puras, dice: halló falla. Se trata de esas formas de pensar que llevan a los creyentes a una toma de decisiones. En este caso, la decisión de omitir su participación. Y yo creo que es correcto que usted piense. Por eso yo le voy a decir una cosa. Yo les dije que yo le había dicho al Señor que yo pensaba que mi trabajo había terminado, que había llevado a muchos a Cristo a través de los años y que había enseñado la fe sin medirme y sin esperar nada. Alabado sea Dios. Soy el hombre más desentendido de lo que es dinero, como no tiene idea. Como decía mi padre, no son más que papeles, mijo. Pues sí. Desde luego que son papeles. No se enamore de ellos. No cuando se trata de los intereses de Cristo. Y yo he enseñado la fe de manera amplia, hasta donde he podido. Debiera hacerlo mejor todavía, pero es hasta donde puedo. Y le agradezco al Señor que me haya querido llamar para que sea ministro de su Hijo. Amén. Porque yo también pienso que ¿por qué a mí? Y yo digo, porque quiso. Me interesa. Decía mi padre: y en el querer de Dios nadie se mete. Él no sabía la Biblia, pero tenía buenas ideas. Alabado sea Dios. ¿Por qué están ustedes salvos? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Quiso llamarlos a su reino eterno. Quiso llamarlos para poseer la vida eterna. Alabado sea Dios. De tal manera que hay dos fuentes de pensamientos. Y yo digo, antes que nada, hay que corregir los pensamientos propios. Si usted se va a dedicar a capturar pensamientos, capture los suyos primero. ¿No? Es una buena manera de empezar. Ustedes y yo. Porque es muy común que el creyente tenga una idea pensante lesionada o distorsionada. Y eso produce un pensamiento defectuoso y un actuar defectuoso. Sea por mal entendimiento de la fe,
o producto de presiones propias. Yo digo, les enseñé la fe ampliamente. Tienen con qué trabajar sus pensamientos. Pero la mayor parte de los exégetas llevan ese pasaje a que cuando el tentador nos presenta pecado y ese creyente se siente espontáneamente inclinado a darle aprobación a las propuestas de pecado. Yo estoy de acuerdo que hay una línea así en la Biblia, pero insisto, pero no está hablando Pablo de esto aquí. Nada más que los intérpretes me lo ponen aquí y bueno, pues ándele pues, se las platico así. Si tomamos esos pensamientos y no los dejamos crecer, que es dominio propio. Dominio propio basado en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo, entonces, y lo reconocemos y lo llevamos, entonces, ¿cómo? Si me someto a la palabra de Dios, estoy llevando cautivo a la obediencia. Y lo hemos convertido de esa manera en un cautivo. Y note que hacer eso fue un acto del entendimiento. Oiga, qué interesante. Porque es el entendimiento el que norma nuestro criterio pensante. El entendimiento. El cual se vio al borde de aceptar como bueno lo que su pensamiento le dictaba. Y ese conocimiento pleno de la fe le dio a nuestro entendimiento las razones para impedir el interés que tales cosas habían despertado en sus pensamientos, y puso disciplina sobre el pensamiento. La pregunta sería, ¿pero existe la posibilidad de un creyente que no tenga dominio sobre sus pensamientos? Desde luego que sí. Y eso es evidencia de un entendimiento deficiente que debe causar alarma. Pues, ¿qué confianza se pueden tener a los fallos que alguien da si su pensamiento es defectuoso? ¿Cómo tenerle confianza a ese entendimiento deficiente? El apóstol da la clave de un entendimiento confiable, diciendo a los colosenses: revestidos del nuevo hombre, note eso, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Y cuando el entendimiento ha sido capaz de poner en cautiverio los pensamientos propios, se podrán tomar cautivos los pensamientos que vienen de afuera, porque hay pensamientos internos y otros que vienen de afuera. Pero si puede cautivar esto, puede cautivarlos de donde vengan. Yo espero que este mensaje haya tenido para ustedes un contenido a la obediencia. Fundamentalmente he querido establecer esta tesis paulina: nunca piensen jamás que tienen derecho a mantenerse al margen de lo que le pasa a la iglesia. Si yo aquí cuido mi ranchito, Señor, somos un solo cuerpo. Amén. Amén. Y lo que le sucede a la iglesia, ¿quién sufre y no sufre? No, sufrimos nosotros. Amén. Lo que le sucede a la iglesia le sucede a todo creyente, porque somos parte de un mismo cuerpo. Y yo espero que esto que he planteado, porque ahora sí en el siguiente mensaje entramos, ahora sí Pablo hablando con los otros, con los judaizantes y los falsos apóstoles, y esto se va a poner interesante. Pero esto no se puso interesante, ¿verdad? Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor Jesús. Maravilloso. ¿Cuál fue entonces la idea central de este mensaje, hermano? ¿Cuál sería la idea central? La idea es, cuando se trata de que se esté dañando el cuerpo de Cristo, al rebaño del Señor Jesús, no se quede callado.
ayude, haga algo. Puede ser que lo haga a título personal, yo lo hago a otro nivel, pero usted haga algo para que su hermano el creyente no se lesione, porque estamos conservándole el rebaño a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él me dijo? Es cierto que has llevado, es cierto que has enseñado, pero ahora ayúdalos a permanecer. Y cada mensaje es para alimentar el alma, el razonamiento y decir, mientras esto sucede, yo sigo esperando al Señor. El contenido, el concepto, hermanos. Acuérdese que he dicho, no es tanto decir 1000 palabras, sino crear ideas, porque Dios nos regaló un cuerpo de ideas, un cuerpo de conceptos maravillosos, y eso es lo que queremos tomarlos y decir, entonces yo voy a ayudar al pueblo de Dios en la manera inteligente como se pueda, pero yo voy a buscar que el rebaño de Cristo no sufra. Amén. Gracias por escuchar este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo con nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos Ramos. Y esperamos que la próxima semana usted nuevamente nos acompañe. Que la gracia de Dios sobreabunde en sus vidas y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga.